Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Saracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que está pensado para traerle a usted toda la información y toda la actualidad del campo almeriense a través de su podcast. También nos pueden estar escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, en marcadoralmería.com o, como acabo de decir, en el podcast, en las redes sociales de FH Almería Radio, donde tienen ustedes el repositorio de todos los programas, por si se han perdido alguno, pues que puedan estar al día. Parece que en estas dos primeras semanas del año en las cuales estamos haciendo el programa, pues nos han salido semanas temáticas. La semana pasada estuvimos hablando de cómo la política internacional, cómo la geopolítica afecta y va a afectar al campo almeriense. A pesar de que pensamos que todos esos temas nos quedan muy lejos, pues la semana pasada pudimos ver cómo no es así y cómo todo eso afecta. Esta semana parece ser que el tema que ha unido a todos los episodios o casi todos los episodios es esa palabra sostenibilidad y analizar, pensar si muchas veces en pos de buscar mucha sostenibilidad al final acabamos haciendo daño a un sector como el campo almeriense que tantos beneficios y que a tanta gente da de comer en nuestra provincia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a tratar un tema un poco peliagudo. Va a estar con nosotros en el programa Rafael Alcalá, él es el portavoz de la plataforma de afectados por la Campiña Norte. Este es un tema que ya hemos venido tratando, pero hoy lo vamos a centrar totalmente a fondo. ¿Qué es lo que está pasando en Lopera, en Jaén? Pues que se van a expropiar una serie de fincas de olivos para cambiarlas por una planta de placas fotovoltaicas. También lo estuvimos diciendo aquí, esto no tendría que ser algo malo, pero el problema es que se está haciendo con algunos subterfugios y con algunos elementos que le hacen sospechar a uno. Por ejemplo, muchos agricultores están viendo cómo se le expropia sus fincas, ya que estas grandes empresas que tienen las concesiones para hacer las plantas fotovoltaicas consiguen arrendar unos cuantos terrenos, hacen un proyecto para que sea un tema de interés público, y entonces la Junta de Andalucía o la institución de turno expropia algunas fincas más de las que están alrededor de esos terrenos. Y ahí pasa el terreno de ser rural a ser un terreno industrial y se colocan estas plantas fotovoltaicas. Pues como les digo, Rafael Alcalá, él es el portavoz de la plataforma de afectados y nos va a contar qué problema hay detrás de todo esto. También vamos a tener una entrevista con Diego Medrano, él es delegado comercial del plantel Semilleros, ya que pues vamos a ir tomándole el pulso a cómo va a estar la campaña de primavera aquí en la provincia de Almería. También vamos a tener, como todos los viernes, nuestro balance de precios de toda la semana aquí en FH Almería Radio, en Radio Marcador Almería. Hacemos una pausa y vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año
en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. En Sandía, Rick Swan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano, coralciño para ciclo medio y gatiño para el ciclo tardío. En Rick Swan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rick Swan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rick Swan, calidad en cada ciclo de cultivo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 17 de enero de 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,84 y un último de 3,28. Los guisantes han tenido un único corte, 5,26. Vamos ahora con las judías. Empezamos por la garrofón, que ha tenido un único corte de 2,86. La tabella ha tenido un único corte de 4,84. La Elda ha tenido un primer corte de 10,86 y un último de 5,46. La Perona Semi, un primer corte de 7,04 y un último de 6,56. La Perona Roja, un primer corte de 7,04 y un último de 5,86. La Rastra ha tenido un primer corte de 9,68 y un último de 8,76. La Estrique ha tenido un primer corte de 7,72 y un último de 6,08. La Emerite, un primer corte de 6,40 y un último de 5,56. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,32. El español ha tenido un primer corte de 1,70 y un último de 1,48. El Almería ha tenido un primer corte de 1,65 y un último de 1,52. Vamos con los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 1,91 y un último de 1,64. El gordo ha tenido un primer corte de 1,82 y un último de 1,52. Momento para las berenjenas, y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 2,50 y un último de 2,01. La larga ha tenido un primer corte de 2,19 y un último de 1,92. Momento para los tomates, y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,99 y un último de 0,93. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,90. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 1 euro. El rama C, un único corte de 0,84, y el tomate pera, un primer corte de 1,10 y un último de 0,85. Terminamos con los pimientos. El avenado ha tenido un único corte de 0,74. El padrón, un único corte de 4,26. El italiano verde, un primer corte de 1,84 y un último de 1,56. El italiano rojo, un primer corte de 1,73 y un último de 1,41. El lamullo verde, un primer corte de 1,36 y un último de 0,85. El lamullo rojo, un primer corte de 1,71 y un último de 1,41. El California verde, un primer corte de 0,90 y un último de 0,65. El California rojo, un primer corte de 1,76 y un último de 1,51. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,33 y un último de 1,98. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 17 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para repasar los principales argumentos de la actualidad agrícola con fhalmería.com y con nuestro
compañero Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con este repaso contándote que el Ministerio de Agricultura ha establecido un mínimo de 5.000 euros en las ayudas directas para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias afectadas por la DANA. Pues así es, Luis. Esta medida, publicada hoy en el BOE, busca garantizar la eficacia de la inyección de fondos y asegurar la supervivencia de las explotaciones perjudicadas. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, sigue tramitando esta ayuda enmarcada en el Real Decreto Ley 7/2024 con un presupuesto de 200 millones de euros. La cuantía mínima podrá reducirse para quienes hayan recibido otra ayuda directa establecida en el Real Decreto Ley 6/2024. El FEGA ha publicado el primer listado de 6.742 beneficiarios y recomienda a los afectados consultar su web para conocer futuras actualizaciones. Los pagos se realizarán antes del 31 de enero sin necesidad de trámites por parte de los titulares de explotaciones. Una vez confirmadas las pérdidas mediante peritaciones y verificado que superan el 40%, el organismo ingresará automáticamente la ayuda en sus cuentas. Vamos con más asuntos. Esto ya lo estuvimos contando ayer, pero creo yo que va a traer cola bastante tiempo. COAG emprenderá acciones legales por fraude fiscal contra los importadores de tomate marroquí. Correcto, y lo va a hacer tras comprobar que han superado ampliamente la cuota de importación libre de impuestos establecida en el Acuerdo Comercial Europeo. Según Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, Marruecos habría introducido en el mercado europeo unas 230.000 toneladas anuales de tomate por encima del límite permitido, lo que habría supuesto un impago de 71,7 millones de euros en tasas a España en los últimos 5 años. COAG denuncia la falta de control por parte de la Comisión Europea y de los gobiernos de España y Francia que han evitado responder sobre la recaudación de estas tasas. Además, la organización agraria exige a la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal el acuerdo de libre comercio con Marruecos por incluir el Sáhara Occidental. Góngora rechaza también la prórroga de 12 meses para su anulación y denuncia que los agricultores europeos siguen sufriendo una competencia desleal mientras grandes empresas transnacionales se benefician. COAG insta al gobierno español por último a defender a los productores nacionales y presionar en la Unión Europea para la eliminación de este acuerdo perjudicial. Bueno, esto la organización ayer lo hizo público a través de una conferencia online, un webinar que se llama Ahora, y nosotros hicimos un programa prácticamente monográfico sobre el asunto, así que si ustedes quieren ampliar información, pues ya lo saben, lo tienen ayer, el programa del jueves 16 de enero. Vamos a continuar con otros asuntos porque Coexpal trabaja por reabrir la exportación de pimiento a Estados Unidos tras su inesperado cierre. Y es que Estados Unidos ha cerrado sin previo aviso su mercado a la exportación de pimiento español, lo que ha generado preocupación en el sector hortofrutícola. Coexpal, en coordinación con la Consejería de Agricultura de Andalucía y FEPEX, ha contactado con el Ministerio de Agricultura para exigir una actuación inmediata que permita recuperar esta vía comercial abierta hace poco más de un mes. Según la organización, la medida supone un grave perjuicio económico y daña la reputación del sector, ya que interrumpe acuerdos comerciales con clientes estadounidenses tras un importante esfuerzo para cumplir con los requisitos de exportación. Desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero se han exportado 1 millón de kilos de pimiento a Estados Unidos, una cifra que podría duplicarse si se restablece la comercialización antes del 30 de abril. La reapertura del mercado en 2023 fue posible gracias al trabajo conjunto de las empresas, el Ministerio de Agricultura, FEPEX y Agrocolor, cumpliendo con exigentes controles. Coexpal ha agradecido por último el esfuerzo del punto de control fronterizo de Almería y la subdelegación del gobierno que han facilitado el proceso pese a las dificultades impuestas ahora por la administración estadounidense. El sector hortofrutícola de Almería lamenta el fallecimiento de Antonio Estevez Criado. Pionero del campo almeriense y primer presidente de Coexpal entre 1977 y 1981, Estevez fue clave en la modernización de la horticultura de la provincia, impulsando la unión de agricultores, cooperativas y empresas para fortalecer su reivindicación ante la administración. Su labor fue determinante en la apertura de mercados internacionales, logrando las primeras exportaciones de productos almerienses a Francia. Además, promovió la incorporación de técnicos agrícolas en las empresas y explotaciones, un cambio fundamental para el desarrollo de una agricultura más innovadora y tecnificada. Con una vida ligada al campo desde los 14 años, en 1970 cofundó la empresa Ubercon, consolidándose como exportador agrícola. Coexpal ha expresado su más sentido pésame a su familia y al sector, que despida a otro gran referente de su historia. Descansa en paz. Por supuesto, nos unimos a ese pésame. Vamos ahora a continuar con el repaso a la actualidad. La Cámara de Comercio de Almería lanza un programa de ayudas para que las pymes de la provincia participen en la Feria Fruit Logística 2025.
uno de los eventos internacionales más importantes del sector agroalimentario, que se celebrará del 5 al 7 de febrero en Berlín, y a partir del viernes 17 de enero a las 9 las empresas interesadas podrán solicitar esta ayuda de forma telemática. Cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, las subvenciones cubrirán gastos de transporte, alojamiento y manutención. Las empresas podrán recibir hasta 1.208,73 euros, cubriendo el 85% del total subvencionable, mientras que el 15% restante correrá a su cargo. También podrán solicitar apoyo para un segundo representante con una ayuda máxima de 2.417,45 euros, sujeta a disponibilidad. La Cámara prevé beneficiar a un máximo de 20 empresas, atendiendo las solicitudes por orden de inscripción hasta agotar el presupuesto. Esta iniciativa forma parte del programa PYME Global, respaldado por los fondos FEDER. Continuamos. El Fondo Español de Garantía Agraria cumple 30 años de actividad al servicio de los agricultores. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidenta del FEGA, María José Hernández, han celebrado una reunión previa a los actos conmemorativos del 30º aniversario del Fondo Español de Garantía Agraria. Este organismo, clave en la gestión de las ayudas de la PAC, fue creado en 1995 tras la fusión de FORPA y el SEMPA. A lo largo de 2025 se han programado diversas actividades para dar a conocer su labor, incluyendo una exposición en el Ministerio de Agricultura, visitas escolares y sesiones informativas para periodistas especializados. El FEGA ha sido pionero en la aplicación de tecnología para mejorar la gestión agraria, destacando la implementación del SIPCAG hace 20 años y el uso de imágenes satelitales para optimizar las ayudas de la PAC. Además, ha gestionado programas de promoción de productos agrícolas y ayudas extraordinarias por valor de 1.400 millones de euros desde 2022 en respuesta a la crisis de Ucrania y la sequía. También ha coordinado el programa de ayuda alimentaria para personas desfavorecidas, beneficiando a más de 1,5 millones de personas al año. Tenemos un último asunto, porque el programa Crece A impulsó en 2024 la digitalización y sostenibilidad de más de 2.000 explotaciones agrarias de Andalucía. El programa, impulsado por la Consejería de Agricultura, ha ayudado en 2024 a más de 2.000 explotaciones agrarias a avanzar en digitalización y sostenibilidad. Con una inversión de 3,8 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea, este servicio gratuito ha beneficiado a agricultores, ganaderos y pymes rurales con asesoramiento individualizado. A través de un test de autodiagnóstico disponible en su web, los participantes han podido conocer su grado de digitalización y recibir recomendaciones para optimizar su rentabilidad y reducir costes. El programa ha realizado más de 80 jornadas de asesoramiento en toda Andalucía en colaboración con las oficinas comarcales agrarias, y continuará en 2025 con talleres presenciales sobre sostenibilidad y nuevas tecnologías. Además, Crece A ofrece un catálogo online con soluciones tecnológicas para el sector, desde sistemas de riego inteligentes hasta plataformas de comercialización digital. Los interesados pueden obtener más información en la web del programa o en su oficina comarcal agraria de referencia. Pues muchas gracias, Frank. Nosotros vamos a terminar este repaso a la actualidad, como siempre, con el riesgo de incendios y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy hemos tenido riesgo de incendios en Agua Dulce, y para el fin de semana se espera que haya algo de riesgo por la costa de la provincia, pero tampoco mucho. Vamos ahora con el parte meteorológico. Empezamos, como siempre, por el área metropolitana de Almería, donde las temperaturas para este fin de semana se espera que estén entre los 7-8 grados de mínima y los 17-18 grados de máxima. Hoy hemos tenido teóricamente entre 10 y 18, así que significa que para el fin de semana pues van a bajar un poquito las temperaturas. Para la semana que viene se espera que vuelvan a subir, llegando a los 12 y 13 grados de mínima de cara a mitad de la semana. Nos vamos ahora al poniente, donde las temperaturas este fin de semana también van a subir un poquito. Vamos a tener mínimas de 8-9 grados, máximas de 18, y también para la semana que viene se espera que suban algo. En el poniente almeriense se espera que haya probabilidad de precipitación a partir del martes, pero bueno, seguiremos atentos por si hay cambios en esto. Nos vamos ahora al levante, al campo de Níjar, donde las temperaturas van a ser más estables de cara al fin de semana. Cuando digo estables me refiero a frías, ya que van a oscilar entre los 5 y 16 grados. Mañana, sábado 18, se esperan cielos nublados, aunque no hay
apenas riesgo de precipitación. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde también va a haber un fin de semana nublado, un poco más despejado, eso sí, para el final del fin de semana, para el domingo, y las temperaturas van a bajar. Si en el día de hoy hemos tenido temperaturas que oscilaban entre los 4 y los 13 grados, para mañana se esperan 6 grados de mínima, pero para el domingo se espera que haya 4 grados de mínima y 16 de máxima. De cara a la semana que viene también van a subir un poco, pero va a ser una subida bastante más tímida que en el litoral de la provincia. Esta ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros enseguida estamos aquí con más asuntos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Se lo hemos estado comentando antes en el sumario. Hoy vamos a tener 2 entrevistas. Enseguida vamos a tener por aquí a Rafael Alcalá de Afectados por la Campiña Norte, quien nos va a contar cuál es la situación en Lopera, en Jaén, donde se van a expropiar fincas de olivos para poner una planta fotovoltaica. Más tarde vamos a tener a Diego Medrano, él es delegado comercial del plantel Semilleros, y con él vamos a hacer un pequeño balance de cómo se está preparando la provincia para la campaña de primavera. Antes de eso tenemos tiempo para tratar algún asunto más, como todos los viernes. Vamos a hacer un balance de los precios de la semana. Esta semana el protagonista podríamos decir que ha sido el pepino, que ha mantenido su buena racha en una semana de subidas generalizadas en las pizarras. Los pepinos mantienen su buena racha de la semana pasada y siguen subiendo su precio, según refleja la pizarra de Agroejido de este viernes 17 de enero. Así, el Almería se coloca en 1,61 euros por kilo, y lo mismo para el español y el francés, aunque más rezagado también crece y supera el euro con 30 céntimos. Subida generalizada también para los calabacines, muy destacadas tanto en fino como en gordo, ya que hace 7 días ambos tenían precios de alrededor 1,20 euros por kilo y han pasado a 1,80 en el caso del fino y 1,77 en el caso del gordo. Buena semana también para las judías, con aumentos en casi todas sus tipologías, siendo la excepción la judía Shera, que de 8,90 euros por kilo ha caído a 7,58. Mientras la Elda ha superado los 9 euros y la Verona Roja se queda muy cerca de los 6 euros, concretamente a 9 céntimos por debajo. En cuanto a los tirabeques, su precio se ha elevado hasta alcanzar los 6,79 euros por kilo, pero para los guisantes pues no han sido días tan buenos y su valor se ha desplomado, cayendo a 5,56 euros por kilo, cuando la semana pasada se encontraban en 8,69. Vamos a hablar ahora de la berenjena. Ha sido una semana irregular, ya que por un lado la rallada ha aumentado su precio de 2,29 a 2,41, pero por el otro lado la larga ha perdido cerca de 50 céntimos de valor y se ha quedado en 2,17. Respecto a las tipologías de pimiento, las pizarras han reflejado las caídas en Palermo, 1,66 euros por kilo, y la Mullo Verde 1,25, y con el California Verde sufriendo la más brusca de todas, que ha pasado de los 1,41 euros de la semana pasada a 96 céntimos esta semana. El italiano es el único verde que ha subido en las cotizaciones, con 1,71 euros por kilo. Aumentan su precio también el Lamullo Rojo, 1,67 euros, y el California Amarillo con 2,68. El California Rojo, que resalta sobre los demás, ha pasado de 1,61 que tenía el día 10 de enero a 1,94 hoy viernes 17 de enero. Este ha sido el balance de los precios de la semana. Ya saben ustedes que pueden consultar las pizarras en directo siempre que quieran en fhalmería.com. Nosotros ahora vamos a ir directos a nuestra entrevista del día.
Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Momento ahora para abordar una entrevista de las que le hace a uno pensar. Y es que hemos estado hablando en este programa que una de las palabras más utilizadas, o quizá incluso me atrevería a decir una de las palabras fetiche de los últimos tiempos, es sostenibilidad. Parece que hoy en día cualquier cosa que pase por ese término, por el término de sostenibilidad, pues ya es algo bueno, ya es algo a lo que no se le tiene que poner la lupa encima. Y el problema es cuando esa sostenibilidad pues se enfrenta a la agricultura o a un modelo productivo como puede ser el de Almería o en este caso el de Jaén. Vamos a abordar un tema del que ya hemos hablado, un caso, y es que en Lopera, Jaén, muchos agricultores que se dedicaban al olivo o que históricamente han tenido fincas ahí, pues están viendo cómo se les expropian sus propiedades para cambiar los olivos por placas fotovoltaicas. En este tema de la energía teóricamente renovable, ya lleva mucho tiempo saliendo información de que no es oro todo lo que reluce, porque detrás de estas empresas muchas veces hay juego con las subvenciones, o empresas que simplemente se van pasando los terrenos o las licencias de unas empresas a otras, hay oscuridad detrás. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado de la línea a Rafael Alcalá. Él está detrás de la plataforma de afectados por la campiña y ha sido tan amable de atendernos en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Bueno, no sé qué te ha parecido mi introducción cuando he dicho que no todo es oro no es oro todo lo que reluce, y que a veces detrás de la excusa de la sostenibilidad pues se le mete un poquito el cuerno a la agricultura, y algunas veces sin razón, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. Bueno, pues estaba pensando en ello, o sea, me ha gustado la introducción que has hecho y esa palabra sostenibilidad que has mencionado varias veces. Y como te he dicho, me ha gustado porque por hablarte o por comentarte qué buscan estas empresas o las grandes empresas muchas veces detrás de estos proyectos, pues yo lo llamo publicidad positiva. Además tú lo has dicho, o sea, ese hablar de renovables, hablar de energía limpia, incluso cuando analizamos los nombres de muchas de estas nuevas empresas, verde, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, la empresa que está detrás de estos proyectos, Greenalia, o sea, ese green, ¿vale? En verde en inglés, que trata un poco de blanquear, yo entiendo que es blanquear de alguna manera, pues su propósito, que es nada más que especular, ganar dinero, como cualquier empresa. O alguna de las que os afecta. Hoy he leído que una noticia relacionada con Almería, donde está vuestra emisora, ¿sí? Pues que la empresa Green Energy, o sea, de nuevo el green famoso verde, pues y tiene un convenio con Amazon, se le van a vender su electricidad a Amazon durante un número importante de años, asegurándose así de alguna manera pues ese crédito, esa financiación que necesitan para este tipo de proyectos. Entonces vemos claramente el tema especulativo. Hasta tal punto, analizando esa introducción, vuelvo a recalcar lo que tú has hecho, que por ejemplo, para generar una comunidad solar o una cooperativa solar en una ciudad, en un pueblo, si empezamos a trabajar con la administración no encontramos nada más que trabas. Otro de los grandes problemas de las comunidades o de las cooperativas solares, cuando pequeños propietarios, en mi caso, por ejemplo, yo tengo placa fotovoltaica en mi casa y yo no puedo comercializar mi electricidad. O sea, yo si quisiera montar una cooperativa o una comunidad solar aquí en mi pueblo, me costaría la vida. Bueno, pues no podemos de todas maneras ni siquiera transportarla 2 kilómetros más allá de donde la producimos. O sea, vemos cómo se favorecen a estas grandes empresas, ya lo dijo en su momento incluso nuestro presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Que había que reducir los trámites para que estos proyectos, estos macroproyectos de renovables, pues fuesen más rápidos, la empresa se lo solicitaba y ellos estaban totalmente de acuerdo en realizar este tipo de proyectos o de dar los permisos a este tipo de proyectos mucho más rápidamente. Quitar trabas burocráticas que, sin embargo, para los pequeños propietarios sí las tienen. Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no estamos en contra
para nada de la sostenibilidad per se, pero sí creemos que es muy importante saber separar el grano de la paja, y es lo que queremos hacer con esta entrevista, porque no es solamente el tema de que se vayan a quitar olivos por poner placas fotovoltaicas, sino que además detrás hay una manera de hacerlo un poco enrevesada, un poco oscura, que pasa por expropiar parte de los terrenos. Cuéntanos un poco esto, porque creo que hay mucha miga aquí. Bueno, hablando un poco del tema de la expropiación, pues ahí está lo que te he dicho un poquito del tema burocrático. O sea, a este tipo de proyectos se le facilita todo, e incluso se le facilita el robar, y digo robar, no me corto en decir esa palabra, a propietarios de pleno derecho. O sea, este tipo de proyectos se instalan en una zona, en nuestro caso a nosotros nos ha tocado una serie de circunstancias. O sea, nosotros estamos dentro del ranking que se elabora para este tipo de proyectos en el número 1, por una serie de características. Bueno, pues este tipo de empresas proyectan sus instalaciones en nuestra zona. Y bueno, primero llegan a un trato con grandes propietarios. O sea, ya hace unos 4 años venían por aquí buscando fincas de más de 15 hectáreas. Y una vez que tienen apalabrado o ya firmado incluso varios de estos tipos de propietarios, varias de estos tipos de parcelas, pues amplían sus proyectos o quieren más. Esa avaricia de este tipo de empresas, quieren más, y ahí es donde entra la administración pública. O sea, elevan su proyecto a la Junta de Andalucía solicitando la utilidad pública. La Junta de Andalucía, ya lo he dicho, estos tipos de proyectos los recibe con los brazos abiertos, pues le da esa utilidad pública solicitando la expropiación a varios de esos propietarios, no informando debidamente a esos propietarios. O sea, si un anuncio en el tablón de anuncios de un ayuntamiento, en un folio tapado por 1000 anuncios, un anuncio público, bueno, pues que venga y Dios y nos recoja, porque se acabó el mundo. Y cuando nuestros vecinos se enteran en julio de este año de que les expropian sus tierras a favor de una empresa privada, pues dígame usted cómo se lo puede tomar una persona. Además suelen ser pequeños propietarios de 2, 3 hectáreas, 4 hectáreas, que o han heredado o han comprado a base de su esfuerzo durante muchos años para tener un complemento a su trabajo diario, o en algunos de los casos de dedicación exclusiva. O sea, agricultores que se dedican exclusivamente a sus tierras y que llegan ahora a la Junta de Andalucía para robárselas, para cedérselas a una empresa privada. ¿A cambio de qué? Sí, que hablamos de que son alquileres, porque esto al final es una extorsión. Estas empresas no quieren comprar, o sea, no les es rentable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque dentro de 30 años, o dentro de 10 años, dentro de 5 años, si el negocio no funciona, yo me puedo marchar y la tierra, como no es mía, pues la abandono y ya está. Entonces, ese proceso de presión sobre el agricultor, o me arrienda usted los terrenos o se los expropio, o me arrienda o se los expropio, durante 4 meses que hemos estado sufriendo este proceso, pues claro, la gente se ve afectada. Hay gente, como he dicho, que ha trabajado esas tierras, que la ha heredado, que desde pequeño ha visto a sus padres trabajarlas y le cuesta mucho desprenderse. Entonces, la administración como brazo ejecutor de este tipo de empresas, y estas empresas como chantajistas, pues queda claro a lo que van al negocio puro y duro, a especular con nuestras tierras sin ningún tipo de remordimiento y avasallando. Porque además este tipo de plantas fotovoltaicas van pasadas por muchas subvenciones, que es lo que hace que sean tan rentables. No es solamente por la electricidad que generan, sino que esto está incentivado políticamente. Por supuesto, o sea, esto viene de Europa. Esto viene de Europa, o sea, el dinero lo pone al final Europa, son subvenciones. Estamos hablando de cada vez más hipotecar nuestro futuro, o sea, nosotros a pagar más impuestos para que en el futuro tengamos que pagar estas subvenciones, estos préstamos, donde tenemos que entender que esto no dejan de ser préstamos. O sea, aquí el negocio es rápido. Monto el proyecto, recibo la subvención, y si luego encima logro vender mi proyecto a una empresa superior, a un fondo de inversión, a empresas tipo Amazon, como hemos visto en el caso de Almería, pues el pelotazo la palabra lo dice, el pelotazo. Son pequeñas, muchas de ellas son empresas que se montan con 3.000 euros de capital social, ¿vale? Nosotros mismos, la empresa es Grenalia, pero resulta que para los 3 campos de placas que se instalan en nuestra zona,
Son tres pequeñas empresas con nombre: Grenalia Zumajodo, Grenalia Guadametre, al final una fragmentación de un macroproyecto, una subdivisión de una gran empresa en pequeñas empresas, pues porque si en el futuro, como digo, el negocio no funciona, pues poder abandonarlo y para otro sitio, o vender, fragmentando estos proyectos, venderlos a estos grandes capitales. También hoy ha salido en noticias, pues como Arabia Saudí va a invertir 100.000 millones de euros en renovables, generando, o sea, siendo España uno de los principales focos en Europa. Pues es que no están vendiendo literalmente, no están vendiendo. Y la permisividad de las autoridades, de las más pequeñas hasta las máximas autoridades de nuestro país, nos están dejando claramente que el interés es meramente económico para unos pocos. Y una pregunta, con todos los descampados y todos los secarrales que hay por ahí, ¿por qué se ha elegido un olivar? A ver, sencillo. Lo explico muchas veces. Por cercanía, a ver, he dicho que en esa valoración que hace el MITECO, o sea, esto viene de arriba, esto viene desde el Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico. Nos podemos reír lo del reto demográfico, pero bueno. Se valoran las zonas para establecer este tipo de proyectos renovables, controlando una serie de variables. Primero, hay que tener en cuenta que este tipo de energía hay que evacuarla, hay que sacarla por algún sitio. Entonces nosotros necesitamos una subestación para poder evacuar la electricidad. En nuestro caso tenemos una a menos de 2 kilómetros de donde se van a instalar las plantas fotovoltaicas. Luego de esa subestación necesitamos grandes instalaciones de red eléctrica, de cableado de alta tensión, para poder evacuar hacia las ciudades, porque tenemos que pensar que nosotros, la ciudad más próxima que tenemos, por ejemplo, es Córdoba, que está a 70 kilómetros. Así que hay que llevar la electricidad a estas grandes ciudades, y no le digo ya hacia Europa, a través de grandes instalaciones, o sea, a través de cables de alta tensión. Por la zona donde se van a instalar las plantas fotovoltaicas en nuestra localidad, hay 5 líneas de alta tensión y proyectada una más. Lo siguiente sería sol, principal. Tenemos que entender que en España, Jaén, Granada, Almería y Albacete son las 4 provincias con mayor cantidad de radiación solar de luz durante el año. O sea, tenemos el lugar idóneo. Y más concretamente en nuestra localidad, las zonas donde se van a instalar las plantas fotovoltaicas, pues una gran planicie, una altiplanicie, a orillas del Guadalquivir, donde no hay ningún obstáculo, o sea, ni ninguna montaña, no hay grandes edificaciones, no hay ciudades, no hay nada que obstaculice el sol. Entonces, desde que el sol aparece por la mañana hasta que desaparece al atardecer, pues está incidiendo directamente sobre estas instalaciones, generando, bueno, pues siendo productivas, que es lo que buscan ellos, que sean productivas. Y luego, por último, el agua. El agua, ¿por qué? Pues porque hay que limpiar las placas, y detrás de las placas vienen otras cosas. Acabamos de hablar de Amazon, de la noticia relacionada con Green Energy, que va en Almería a pagar por la energía que se genere de esta empresa. Bueno, aquí también detrás, de alguna manera, está Amazon. Y el futuro son los centros de datos. Los centros de datos necesitan y consumen una gran cantidad de electricidad y además de agua para refrigerar ese tipo de instalaciones. Vamos a sustituir los alimentos. Hoy día, pues todo el mundo necesita comer. Todo el mundo, incluso los españoles. Y además los españoles, pues por suerte o por desgracia, somos grandes productores de alimentos, pero dependemos también de muchos alimentos de fuera, y cada vez nos estamos haciendo más dependientes. Pero también a los españoles y al resto del mundo nos gusta tener una nube, un lugar donde meter nuestra información, donde poder ver la película en streaming o donde poder guardar las fotos que hago con el móvil. Y estos centros de datos pues necesitan electricidad y agua para refrigerar. Y los tenemos aquí, van uno detrás de otro. Pues por todas esas consecuencias, por todas esas características, pues tenemos aquí estos proyectos. Además, el agricultor o el dueño de la finca que se ve obligado o que alquila o que arrienda esta finca, luego tiene una serie de contraprestaciones al tener ahí las placas. Estamos hablando de que se desaparece esa cubierta vegetal, de que no se sabe en el futuro qué va a pasar con esas placas que tienen obsolescencia. Además se le cambia, ¿no?, según tengo entendido, el tipo de suelo, y tienen que pagar más impuestos. Todo esto también es un problema, ¿no?, para los agricultores. A ver, deberían valorar. O sea, tanto los agricultores que están a favor como los que se oponen deberían valorar todas estas circunstancias.
Me parecería un poquito irresponsable por parte de la administración que yo pueda cambiar, que no cambie la utilidad de un suelo, porque estaría de alguna manera siendo, pues oponiéndome o siendo, actuando de manera diferente ante personas que tienen un suelo industrial y que están pagando un IBI industrial, y ahora que llegue una de estas instalaciones diga, no, yo como lo monto en un olivar, pues sigo pagando como suelo rústico. Oiga, señor, pero es una instalación industrial, así que usted que tendrá que pagar como suelo industrial. Y si hay un arrendamiento, ese suelo sigue siendo del propietario. Así que ese propietario, digo yo, que tendrá que pagar su IBI industrial. Ese propietario que ha arrendado su finca deja de ser una finca agrícola de olivar. En este caso, pues pierde su PAC, que es una parte importante del ingreso en la zona. Para yo poder hacer este tipo de instalaciones, yo necesito que el suelo esté lo más despejado posible, quito la cubierta vegetal, ¿vale? Quito el suelo propiamente dicho. Tenemos que entender que para que se forme 1 centímetro de suelo necesitamos un siglo, y una excavadora te arranca 30 centímetros de suelo en 1 hora. Entonces, pues, cuando ese terreno dentro de 30 años se lo devuelvan a ese arrendatario, es un suelo esquilmado, es un suelo yermo que bueno, pues no sé para qué servirá. Para la agricultura, probablemente imposible. Para volver a cultivar olivar, claramente no. No sé, esa 3.000 euros que se hablan por ahí que se pagarán por hectárea, bueno, habrá que empezar luego a quitar pagos porque hay que pagar unos impuestos. Muchos de estos ingresos son como segundos pagadores, así que cuando uno llegue a su renta anual, pues tendrá que establecer o tendrá que pagar el porcentaje correspondiente a un segundo pagador. Bueno, pues al final las cuentas, cada uno tiene que hacer sus cuentas. No sé si son rentables o no son rentables. A mi parecer tienen más inconvenientes que ventajas. Otra cosa más de la que hablar en este caso, bueno, pues ¿por qué están muchas veces a favor los ayuntamientos o en los ayuntamientos se da poca información o no se ponen impedimentos? Estamos hablando que este tipo de proyectos tienen valores de proyectos desmesurados, de varias decenas o incluso cientos de millones. Pues por el permiso de obras que se va a conceder para ese proyecto, pues el ayuntamiento va a recibir un dinero inmenso. Mientras la planta esté en funcionamiento, hemos dicho, el IBI que tiene que pagar ese terreno, pues es superior. Luego también, por ley, se establece que este tipo de instalaciones debe dejar un depósito en los ayuntamientos para que dentro de 30 años, pues con ese depósito se pague la desmantelación de la planta. Pero ya le digo yo que dentro de 30 años vamos a ver esos millones de euros que se dejan en los ayuntamientos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque durante esos años pues los ayuntamientos podrán hacer con ese dinero un poco lo que quieran. Pues ya digo yo que dentro de 30 años de que el alcalde que firmó ahora dentro de 30 años ya no esté, que vayan a pedirle responsabilidades de dónde está ese dinero, para qué se ha usado, etcétera, etcétera. Y como digo, dentro a lo mejor de 5 o 6 años esta empresa no les sale rentable el negocio y se marcha. Y el terreno sigue siendo tuyo. Y a lo mejor hay una nueva ley que te obliga a que tú tienes que desmantelar aquello y quitar aquellos residuos que son peligrosos, como por ejemplo pasa con la Uralita. O sea, necesita una empresa que tiene un coste, que es muy costoso, porque luego hay que retirarlo a vertederos especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Ventajas para la empresa, eso lo tengo claro. Para los inversores, clarísimo. Para el ciudadano de a pie, más deuda, clarísimo. Uh-huh. Y vamos a ir terminando la entrevista porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos a seguir muy atentos a todo lo que pase en este caso y similares, porque es lo que tú has dicho, luego pasan los años, la cosa no sale tan bien como parecía, la subvención ya se ha cobrado y aquí paz y después gloria. Pero quería saber un poco cuál es vuestro camino de actuación. He escuchado que estáis trabajando o que queréis trabajar con los ayuntamientos. También sabemos que ha ido hasta allí, se ha preocupado el grupo Vox. Quería saber un poco cuáles son vuestras expectativas de futuro. A ver, la lucha siempre es legal, o sea, la resistencia ciudadana, darle publicidad a esto para que la gente conozca el problema y seguir luchando legalmente desde tribunales hasta, bueno, en nuestro caso con nuestro ayuntamiento, la elaboración de un plan especial urbanístico que delimite, o
sea, que no es que niegue, sino que delimite dónde se deben instalar este tipo de proyectos y seguir dando, como digo, pues publicidad a lo que nos está pasando. Ayudar, o sea, hemos recibido en la última semana la ayuda de Vox a través de su eurodiputado, de Jorge, ahora no recuerdo el apellido. Sí, Buxadé. De Jorge Buxadé, exactamente, como también en otros momentos pues también lo hemos recibido de otros partidos políticos, como Izquierda Unida a través de su representante en el Parlamento andaluz, Isma Nieto, o, bueno, como digo, desde nuestro ayuntamiento, con todos los partidos políticos implicados en nuestro ayuntamiento, votando a favor en un pleno pues la elaboración de este plan especial y también haciendo un manifiesto en contra de este tipo de proyectos. Y bueno, como digo, pues seguir luchando, seguir concienciando a la gente, o más que concienciando, dando información. Vuelvo a repetir que nosotros no estamos en contra de las renovables. Yo mismo he dicho que tengo mi instalación fotovoltaica propia, mía, que yo genero, y bueno, pues lo único que pedimos es que se controle cómo se deben hacer estos proyectos, que no pongamos en riesgo pues nuestros recursos alimentarios y de agua en favor de empresas, y muchas de ellas empresas extranjeras, para evitar esa colonización que bueno, pues que como pasó, por ejemplo, o como sigue pasando en muchos países africanos, que este tipo de grandes empresas llegan, compran terrenos desmesuradamente y expulsan a su población, pues que no seamos la próxima África, como aunque en algunas zonas de Europa nos siguen viendo ya, o nos ven ya como ese comienzo de África. Pues simplemente pido eso, concienciación a la gente, y que pida a nuestros responsables políticos que sean responsables y que trabajen. Uh-huh. Pues Rafael Alcalá, de Afectados por la Campiña Norte, muchísimas gracias por contárnoslo. Creo que es muy importante estar atento de todos estos asuntos, sobre todo si nos pilla tan cerca. Antes de terminar, una última pregunta muy rápida. ¿Qué le dirías a una persona que te dice, bueno, con todas las hectáreas que hay en Jaén de olivos, qué más da que se quiten unas cuantas para poner placas? ¿Qué le dirías a una persona que te dice eso? Ya lo han dicho, tengo que decir que ya lo han dicho. Pues nada, que cada uno que con su tierra haga lo que quiera. Lo que yo no puedo permitir, ni me entra en mi forma de pensar, es que a mí me quiten lo mío a favor de otro. Vuelvo a repetir que nosotros, uno de los primeros mensajes que damos dentro de la plataforma es: mis tierras, mis olivos, mis decisiones. O sea, dicho esto, pues bueno, pues si el olivar es tuyo y tú quieres arrancarlo para poner plantas fotovoltaicas, es tu decisión y es tuyo. Pero cuando esa decisión que tú tomas repercute en mí y en mis vecinos, pues entonces ya queda claro, pienso yo, en la Constitución, la libertad de uno acaba donde empieza la de otro. Pues aquí el problema es que me estoy cogiendo la libertad del resto, sin pensar en cómo le afecta. Pues eso, que piensen muy bien en sus palabras, sobre todo pues cuando no es suyo sobre lo que está tomando esas decisiones. Uh-huh. Rafael Alcalá, muchísimas gracias por venir a FH Almería Radio a contárnoslo, y lo dicho, vamos a seguir muy atentos. Muchas gracias a vosotros. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Aquí en FH Almería Radio tenemos mucho interés por saber cómo se prepara el campo almeriense de cara a la campaña de primavera, y para eso creemos que es fundamental tomarle el pulso a la actividad de los semilleros. Tenemos ya al otro lado de la línea a Diego Medrano, él es delegado comercial en el plantel Semilleros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis, ¿qué hay? Muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Para nosotros pues siempre es muy importante estar enterados de todos los aspectos, de cómo va el campo almeriense, y yo en concreto hoy quería preguntarte cómo se plantea la campaña de primavera en el plantel, ¿no? ¿Cuáles son un poco las tendencias de cultivo en Almería que estáis detectando? Vale, pues es verdad que este año, a diferencia de los últimos, hemos detectado que el melón está subiendo el porcentaje de cultivo, ¿vale? Aquí en Almería. La sandía se sigue sembrando también, independientemente
lo que se va diciendo por ahí, que hay muchos CGMMV en campo, etcétera, pero bueno, al final el agricultor sigue apostando por poner sandía también, pero sobre todo lo que he comentado antes, notamos más el crecimiento de lo que es la siembra de melón. Uh-huh. Y vamos a luego también, sí, dime. Sí, que luego también pues están los cultivos de calabacino, pepino corto y también además alguna siembra de tomate en primavera, pero destacaríamos más el crecimiento del melón, la verdad. Uh-huh. Te quería preguntar, para ahondar un poco en el tema de la sandía, quería preguntarte si el precio crees que ha sido el factor determinante o quizá hay algo más de lo que hablar. Me gustaría que me contases un poco cómo has visto tú los cambios en las preferencias en los últimos años respecto a la sandía. Pues mira, la sandía es muy relativa, ¿vale? El tema de la venta, del precio, como bien dices, creo que no es el mayor, dijéramos, factor para que el cliente decida de ponerla o no. El mayor factor que este año la gente ha decidido de poner sandía, que ha sido ahora realmente casi que a última hora, ha sido por el problema que ha habido en campo, sobre todo gente de pimiento, que ha tenido muchos problemas con el nuevo tris que tenemos ya, llamémosle, instalado en Almería, el Parvis Pinus, sí. Y ha hecho mucho daño, y entonces pues claro, hay cultivos que han terminado antes de lo previsto y el agricultor que no ponía sandía pues ha decidido aventurarse a este cultivo, porque el precio, como bien sabemos, luego no se sabe, es una lotería, vaya. Uh-huh. Bueno, acabas de nombrar el tema del Parvis Pinus. Nosotros sabemos bien que las plagas, bueno, pues son un problema muy temido en Almería, pero no solamente está viendo esta del Parvis Pinus, siempre tenemos que hablar pues de mosca blanca, de tuta, de rugoso, sí. de pulgón. Cuéntame también un poco cómo estás viendo el tema de las plagas. Pues mira, he comentado lo de Parvis Pinus porque realmente es lo que más se está escuchando este año en campo. El año pasado fue muy temido el tema rugoso en tomate, ¿vale? Pero este año es verdad que, por lo que sea, el agricultor a lo mejor ha tomado más medidas desde el principio y se está notando muchísimo menos la incidencia en rugoso, ¿vale? Aparte que en el semillero también hemos adoptado unas nuevas normas para evitar ese contagio, como puede ser no despuntando plantas de tomate y evitar correr dentro del semillero esa plaga, ¿vale? Esa virosis que al parecer se corre bastante fácil. Entonces pensamos que es la mejor medida que hemos podido tomar, porque al menos nuestros clientes no tenemos constancia de que hayan tenido problemas de rugoso, la verdad. Uh-huh. Otro de los problemas por los que se enfrenta a veces el campo almeriense es por las inclemencias climatológicas. Hemos sufrido, por desgracia, hace poco los efectos de un temporal, de una dana. Vosotros estáis cada día a pie del cañón en el campo, conocéis bien cómo está la situación. ¿Estáis viendo también el tema de la climatología está afectando a la elección de los cultivos? Pues sí, la verdad que es un factor que importa, ¿vale? Porque, por ejemplo, la última dana, el granizo que se metió en la zona de Ejido, afectó muchísimos cultivos que pillaron a media campaña del agricultor y, claro, no se puede, dijéramos, estar parados porque no tienen ingresos. Entonces, hemos notado que en la fecha, a raíz de la fecha que pasó lo de la dana, se ha aumentado el cultivo de pepino de calabacín. Entonces creemos que esos cultivos que se echaron a perder han sido sustituidos por estos cultivos. Uh-huh. Pues es muy interesante esto que nos cuentas. Quería hacerte una última pregunta, a ver si tú podías más o menos decirme cómo prevés que pueden ser las próximas campañas. Si nos basamos en las tendencias que estáis viendo vosotros en el semillero, ¿cómo crees que se puede plantear las próximas campañas? Pues yo creo que tras el gran problema que está habiendo este año, lo que tenemos
hemos hablado con los agricultores nuestros que hacen muchísimo pimiento. Hablo de gente que tiene superficies grandes, que todo lo sembraban de pimiento. Este año, al menos para la campaña de este verano, han decidido de derivar unas cuantas superficies a otro cultivo, como puede ser pepino, calabacino, tomate. Sí saben el riego que hay también de rugoso, de tuta, etcétera, pero creen que va a ser más llevadero que el problema del parvispino, la verdad, porque al que le ha entrado la plaga hay gente que sí que la ha controlado, pero la gran mayoría ha tenido muchísimos problemas y se van a decidir por dividir un poco lo que es la siembra de este año. Pues nos quedamos con estas palabras. Diego Medrano, delegado comercial en el plantel Semilleros, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir muy atentos a todas las tendencias y espero que no sea la última vez que nos escuchamos. Muchas gracias a vosotros, Luis, de verdad. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de hoy, el último de la semana. Les deseo un gran fin de semana y ya saben que siempre pueden estar conectados en marcadoralmería.com, en fhalmería.com para tener toda la actualidad y todos los precios en directo, y la semana que viene estaremos aquí con más temas de actualidad. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 17 de enero de 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,84 y un último de 3,28. Los guisantes han tenido un único corte, 5,26. Vamos ahora con las judías. Empezamos por la garrofón, que ha tenido un único corte de 2,86. La tabella ha tenido un único corte de 4,84. La Elda ha tenido un primer corte de 10,86 y un último de 5,46. La Perona Semi, un primer corte de 7,04 y un último de 6,56. La Perona Roja, un primer corte de 7,04 y un último de 5,86. La Rastra ha tenido un primer corte de 9,68 y un último de 8,76. La Strique ha tenido un primer corte de 7,72 y un último de 6,08. La Emerite, un primer corte de 6,40 y un último de 5,56. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,32. El español ha tenido un primer corte de 1,70 y un último de 1,48. El Almería ha tenido un primer corte de 1,65 y un último de 1,52. Vamos con los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 1,91 y un último de 1,64. El gordo ha tenido un primer corte de 1,82 y un último de 1,52. Momento para las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 2,50 y un último de 2,01. La larga ha tenido un primer corte de 2,19 y un último de 1,92. Momento para los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,99 y un último de 0,93. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,90. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 1 euro. El rama C, un único corte de 0,84, y el tomate pera, un primer corte de 1,10 y un último de 0,85. Terminamos con los pimientos. El avenado ha tenido un único corte de 0,74. El padrón, un único corte de 4,26. El italiano verde, un primer corte de 1,84 y un último de 1,56. El italiano rojo, un primer corte de 1,73 y un último de 1,41.
El Lamullo Verde, un primer corte de 1,36 y un último de 0,85. El Lamullo Rojo, un primer corte de 1,71 y un último de 1,41. El California Verde, un primer corte de 0,90 y un último de 0,65. El California Rojo, un primer corte de 1,76 y un último de 1,51. Y por último el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,33 y un último de 1,98. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 17 de enero de 2025.